Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Estamos muy agradecidos con el Señor por la oportunidad de compartir la palabra que siempre nos ha unido. Y ahora en este tiempo difícil de crisis sigue siendo el medio de unión como cuerpo del Señor. Y estamos muy agradecidos con todo nuestro equipo. Cada semana lo decimos, gracias a todos los que hacen posibles que, pese a la distancia física, funcione nuestro trabajo con ISEM Niños con una lección cada semana, que es exactamente el tema que predicamos los domingos. Nuestros jóvenes y adolescentes también están trabajando con un buen equipo de maestros. Los miércoles y los sábados a las 9 de la noche se conectan. Y con las damas, pues mi esposa está una vez a la semana subiendo también un tema y están siendo edificadas. Y aparte de esto hay un tiempo de oración. No nada más es predicación y enseñanza, también hay que dar tiempo específicamente a la oración, y mi esposa lo está haciendo una vez a la semana, y estamos tratando de compartir un poco más de doctrina con el Instituto Bíblico, con la materia de introducción a la teología, los sábados a las 6 de la tarde, y algunos otros se conectan después por YouTube, posiblemente en otra ocasión, en otro momento, para estar tomando la lección. Incluso están haciendo tareas y nos da mucho gusto este trabajo que estamos haciendo. Y pues, hermanos, posiblemente el confinamiento va a seguir siendo muy largo para tratar de protegernos lo más que podamos de este contagio, pero mientras podamos compartir la palabra es un privilegio. Y también a los hermanos de otras iglesias que nos hacen favor de escucharnos, más allá de ISEM Coacalco, Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y pues les amamos en el Señor, y también quisiéramos verlos a todos, ¿no? A nuestra iglesia local y a los hermanos de otras congregaciones, pero si el Señor lo permite, cuando suceda, será un tiempo de alabanza. Hoy alabamos a la distancia y vamos a estar viendo la palabra del Señor casi por terminar el libro de Job. En un tiempo de crisis parece que el Espíritu Santo todo lo controla y tenemos exactamente el tema del sufrimiento. Estamos por acabar este libro y hoy vamos a ver Job 42 del 1 al 9, un título de la versión Reina Valera que se estableció como confesión y justificación de Job. Job 42 del 1 al 9, confesión y justificación de Job. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Bueno, el tema que hoy nos ocupa, hermanos, es respecto a cómo Dios nos restaura del sufrimiento. Hemos estado viendo en este libro, que es todo un tratado acerca del sufrimiento, cómo Dios permite que sucedan cosas que nos duelen físicamente o moralmente, familiarmente también. En cuanto a las posesiones, en cuanto a la salud, fueron las pérdidas muy grandes que quizás todos conocemos que tuvo Job, pero la gran lección del libro es que este hombre, que era perfecto en sus caminos, era un hombre santo delante de Dios. La falla que tenía en su corazón era la autojustificación. Él no glorificó a Dios, siempre dijo: yo fui justo, yo no hice nada tan grave como para merecer que mueran mis 10 hijos, no fui tan malo como para perder todas mis posesiones, no fui tan perverso como para enfermarme de una sarna maligna y estar así meses con dolor y con esa aflicción. Pero ahí vemos entonces que hay un error que se llama doctrina retribucionista. Hay una idea que tenemos muchos creyentes de que Dios a los buenos, a los creyentes, siempre nos va a dar cosas agradables y que a los perversos los va a castigar. Y esa es una doctrina falsa, porque en realidad Dios a todos nos bendice. Dios quisiera que los inconversos le conozcan,
pero a veces prosperan, a veces no enferman, porque es un trato especial de Dios para ellos, pero los creyentes sí podemos tener la bendición de la sanidad, la bendición de la prosperidad en su tiempo, la bendición de la sanidad física, pero cuando estamos enfermos no es ni porque estemos pecando, ni porque hayamos fallado en algo grave, sino que Dios tiene un propósito de que aprendamos a conocerle más. Y es este pasaje medular, es el pasaje, digamos, central de todo el libro, Job 42, de 1 al 9, porque dice exactamente cómo Dios llevó a este hombre a entender que el sufrimiento no era un castigo, era un medio para crecer, y que aunque no nos va a agradar nunca sufrir, finalmente tenemos que estar en ese proceso de maduración espiritual. Entonces, en este contexto de lo que es el Job 42, de 1 al 9, vemos que Job tiene que confesar a Dios con una oración. La oración va a ser básica siempre, va a ser parte de nuestra vida como creyentes y a responderle a Dios, porque cuando dice capítulos anteriores que Dios respondió a Job, dice así, desde un torbellino, o sea, fue un evento muy espectacular para Job que Dios le hablara de esa manera, pero cuando Dios le habla, le empieza a hacer recapacitar que tiene que crecer espiritualmente y que dejar de pensar que su bondad podía darle el derecho a no sufrir. Entonces siempre decimos nosotros, un creyente maduro está dispuesto a disfrutar y está dispuesto a sufrir. No nada más a disfrutar, porque eso está en automático, pero un creyente cuando sufre tiene que alabar a Dios. Y eso fue lo que Job no hizo. Es un tema que veremos el mismo en este día, que dice, no me diste la gloria, no reconociste quién soy yo en medio de tu sufrimiento. Entonces, una gran fortaleza para salir del sufrimiento es que en vez de lamentarnos del dolor, en vez de ver nuestra situación física o familiar, le demos gracias a Dios por quien Él es, porque Él no va a cambiar, Él es bueno. Y en esa justificación habrá consecuencias y también habrá una idea de obedecer. Vamos a ver 3 etapas para superar una crisis, ahora que estamos con esta situación de pandemia tan terrible, que en nuestro país apenas estamos en una etapa de ascendencia todavía, pero en toda crisis va a haber algunas etapas. Particularmente en esta tenemos que ver 3 que vamos a nombrar. La primera, arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento está en Job 42, del 1 al 3. Dice el versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo. Entonces, hermanos, la edad de arrepentimiento no es una cuestión de que nos duelan las pérdidas, no es una cuestión de que sintamos que en algo fracasamos y no obtuvimos un beneficio. El arrepentimiento es dolor por haberle fallado a Dios. Entonces, esa es la diferencia de quien se arrepiente y de quien tiene remordimiento. El remordimiento nada más es dolor por haber perdido algo valioso, o una persona, una relación, o un bien económico. Pero el arrepentimiento no va enfocado en las posesiones o en las personas, va enfocado en Dios. Entonces, me duele haberle fallado a Dios. Fue la reflexión con que empezó Job. Me enfermé, perdí mis hijos, perdí toda mi hacienda, caí en lo más bajo humanamente, en lo material, pero mi gran falla no fue haber perdido porque fallé delante del Señor como un pecado, sino que no reconocí a Dios. No glorifiqué a Dios. Otro contexto dice santificar a Dios. O sea, glorificar a Dios o santificar a Dios es darle la gloria en medio del dolor, darle la alabanza en medio de las pérdidas. Y es ahí donde están los cristianos verdaderamente maduros. En el caso de Job, un creyente maduro, ¿no? Tuvo que responderle a Dios. ¿Sabe que todos vamos a responder al Señor? Dice la palabra que habrá un juicio final para todos, y nosotros como creyentes ya fuimos juzgados en Jesús, pero toda la humanidad, desde Adán y Eva, toda la humanidad hasta lo último de la historia, toda persona tendrá que contestar delante de Dios. Hay que responder delante de Dios por lo que hemos hecho. Y en este caso, entonces, el arrepentimiento empieza contestándole a Dios, porque el Señor ya le había hablado a Job. Y le dijo Dios, bueno, tú no me puedes enseñar porque yo soy el autor del universo, soy el ingeniero del universo, pero si tú quieres, como veremos en un versículo más adelante, me vas a enseñar. Entonces Job se dio cuenta que no podía enseñarle nada a Dios y tenía que reconocer con arrepentimiento que le estaba fallando a Dios al no glorificarle. El 42.2 de Job, hablando del arrepentimiento, es conocer. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En un versículo tenemos 2 atributos del Señor. En la omnipotencia, todo lo puedes. Y la omnisciencia, no hay pensamiento que se esconda de ti. En un versículo, este hombre que no reconocía a Dios y no le glorificaba, habló de 2 atributos.
Es un cambio radical en su corazón. Habló mucho de su sufrimiento, de su pérdida, de toda la depresión que tuvo por el dolor, pero en este momento que Dios le habló y le empieza a restaurar, Job reconoce dos atributos de Dios: la omnipotencia, o sea, si tú lo puedes todo, lo vas a hacer, pero será cuando tú quieras. Siempre decimos allí, Dios siempre contesta, puede ser la respuesta sí, puede ser no o puede ser espera. Son tres respuestas y las tres son válidas. Nada más que las personas siempre buscamos la respuesta de sí cuando algo queremos, pero cuando nos contesta que no, decimos que no nos ha contestado. O cuando nos dice que esperemos, pensamos que tarda en responder, pero Dios tiene una respuesta siempre. Y Él, como un buen padre, al decir que sí, será porque está dentro de su voluntad perfecta. Al decir que no, es porque no quiere que suceda. O al decir que esperemos, como en el caso de Job, tenía que enseñarle a crecer espiritualmente. Entonces hay dos atributos de Dios en un versículo: la omnipotencia y la omnisciencia. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí está esa omnisciencia. Dios conoce todos los pensamientos. Hay quienes dicen que las personas tenemos hasta 26,000 pensamientos en un día. Entonces, realmente es una variedad de ideas que tenemos. Aun cuando dormimos tenemos pensamientos y sueños. Es una variedad, una diversidad de pensamientos que tenemos, pero todos los conoce Dios. No conoce lo que estamos pensando en este momento o lo que vamos a decir. Conoce todos nuestros pensamientos. De hecho, conoce los pensamientos de toda nuestra historia. Nos conoce desde siempre. Dios tiene esa capacidad de conocer todo el universo, especialmente al ser humano y todos sus pensamientos. Entonces, es reconocer quién es Dios. Eso también es muy bueno. Cuando alguien empieza a orar delante de Dios, no se queja, no se duele de su situación personal, no empieza a pedir. El maduro primero empieza a alabar a Dios. Job, que tanto había pedido ser sanado, ahora no pide ser sanado. Está diciendo: yo reconozco quién eres tú, Señor, y que no hay pensamientos que se escondan de ti. Ahora, el versículo 3 es también muy interesante porque dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Esta es la base del arrepentimiento, hermanos, reconocer quién somos nosotros. En el 38:2 de Job, Dios le dijo a este mismo varón: tú eres quien está oscureciendo el consejo sin entendimiento. Tú eres quien habla sin sabiduría. Entonces Job está retomando lo que Dios le dijo en nuestro texto 2 capítulos atrás, en el 38:2, y definitivamente llega a la conclusión de que él estaba oscureciendo el consejo. Al enfocarse en su dolor, usted puede pensar: ¿perder 10 hijos? Si todos los papás nos moriríamos de perder un hijo, Job perdió 10. Y en un accidente grave, un accidente violento. Si todos nos dolemos de perder lo económico, cuando nos asaltan, cuando perdemos algo de nuestro dinero para la semana o la quincena, estamos totalmente consternados. Job lo perdió todo. Toda su hacienda, todo lo que él tenía lo perdió. Y además perdió la salud, como decíamos, con esa sarna maligna que hasta daba asco él mismo. Decía: yo doy asco de cómo me veo. A veces las enfermedades nos humillan mucho y ese es un punto que tenemos que aprender. La enfermedad también, en medio del dolor, tiene que enseñarnos a madurar. Pero este hombre que lo perdió todo, al no glorificar a Dios en esto, al no decir: Dios es omnisciente, Dios es sabio, Dios es bueno, aunque yo esté enfermo, aunque yo esté perdiendo a mis hijos, aunque yo pierda mi hacienda, en medio de todo yo glorifico a Dios. Job no lo había hecho hasta este momento, hasta que Dios al final de todo el libro le empieza a hablar y entonces Job entiende que estaba oscureciendo el consejo. Entonces, cuando nosotros estamos así quejándonos, cuando estamos enfocados en el dolor, en el enojo, en la depresión, estamos oscureciendo el consejo. Estamos oscureciendo lo que Dios nos quiere dar como consejo y no tenemos entendimiento. Y dice también Job, se describe a sí mismo y dice: yo hablaba lo que no entendía. Este que oscurecía el consejo sin entendimiento estaba hablando mucho. Usted recuerda que incluso maldijo el día en que nació, maldijo el día en que fue concebido, maldijo todo, pero nunca maldijo a Dios. Esa fue la base buena en cuanto a su justicia delante del Señor, pero él estaba muy enojado. Tiene todo el libro una serie de expresiones que hablan de un gran dolor, de una gran desolación, de una gran tristeza, pero también de una gran soberbia. Cuando él decía: es que yo no he sido malo como para merecer esto. Cuando sus 3 amigos que parecían enemigos y le decían: tú eres malo,
no sigues las reglas de Dios, Dios te está castigando. Ya eso lo platicamos la semana pasada, cómo Dios usó a estos hombres para darse cuenta de que no estaban aconsejando a un hombre sufriente, lo estaban haciendo sufrir más, pero tampoco glorificaron a Dios. Entonces, ni Job glorificó a Dios, ni los 3 amigos. Y esto nos lleva a pensar que a veces los creyentes, estadísticamente, no glorificamos a Dios. Son muy pocos entre nosotros los que estamos en Cristo, los que glorifican al Señor. La gente que puede decir, yo alabo a Dios por mi sufrimiento. Alabo a Dios por la muerte de mis hijos. Alabo a Dios por todo lo que estoy perdiendo. Por eso dice él, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Eso se traduce como inaccesibles. O sea, yo no tengo acceso, aún con los pensamientos, con la capacidad intelectual que Dios nos dio a los hombres, no tenemos acceso a lo profundo de Dios, a lo que Él es, por qué permitió que Job sufriera. Este capítulo, en la próxima semana también, si nos permite que terminemos el libro, veremos que el propósito era dar a conocer que un hombre que sufre, pero que ama a Dios, puede seguir adelante, sin maldecir a Dios. Puede seguir adelante y Dios tiene planes, pero que no caigamos en la desolación, que no caigamos en la depresión o en la desesperación, porque entonces perdemos todo el enfoque. Por eso dice, eran cosas maravillosas para mí que yo no comprendí. Nosotros aplicamos del arrepentimiento, hermanos, que siempre tenemos que estar buscando de qué arrepentirnos delante del Señor. Ya en Jesús fuimos perdonados. De una manera genérica somos perdonados, pero todos los días seguimos fallando. Los creyentes seguimos teniendo pensamientos erróneos, seguimos teniendo conductas erróneas, damos respuestas erróneas, tenemos mucha tentación alrededor y a veces estamos cayendo nuevamente en los vicios que teníamos antes de conocer al Señor y ese pecado nos está alejando del Señor. Entonces, cada día por eso es muy bueno que hagamos un resumen de lo que hemos hecho y lo que hemos dicho y le podemos confesar al Señor. No es cuestión de buscar pecado siempre, pero que tampoco caigamos en el estatus de pensar que no pecamos. Hay quienes se sienten demasiado buenos y no reconocen su falla. En este caso, la soberbia de Job y el no glorificar a Dios eran 2 pecados que le estaban impidiendo crecer espiritualmente. Entonces, nosotros siempre tenemos que glorificar a Dios o santificarlo. O sea, reconocer al Señor en medio del sufrimiento. Hoy que estamos con confinamiento, que estamos con distancia social, que tenemos mucha gente enferma alrededor, mucha aflicción cerca de nosotros, en medio de todo, sí clamamos por la gente, clamamos que Dios bendiga y que Dios sane, pero también hay que glorificar a Dios. También hay que decir a Dios, gracias por lo que está pasando, Señor, porque no entendemos el propósito. Como humanos, el dolor es devastador para nosotros, pero en medio del dolor, ¿qué es lo que tú quieres mostrarnos? Valoramos más a la familia, valoramos más lo que tenemos. ¿Qué tal si valoramos más la iglesia? Porque muchos incluso no se reúnen normalmente porque no quieren. Y ahora que ni siquiera podemos reunirnos, quisiéramos reunirnos. Entonces el sufrimiento nos lleva a crecer espiritualmente, nos lleva a crecer en muchas cosas y valorar ese ámbito tan hermoso que es la familia, donde a veces discutimos, peleamos por cosas que no vale la pena y es mejor que estemos contentos con eso, ¿no? O con nuestros hijos estamos también en una controversia tremenda de decisiones y es bueno que nos valoremos, que nos digamos que nos amamos y que valoremos todo lo que somos, porque somos un regalo de Dios en este momento. Ahí estar con la esposa, con los hijos, con nuestros padres también, o con familiares cercanos o lejanos incluso, tenemos que reconocer que no nos podemos autojustificar. Sería muy bueno que de Job tomemos la lección de no ser justos a nuestros propios ojos, justos ante nuestra propia opinión, no decir yo soy muy bueno, yo soy muy buena persona, soy muy buen cristiano. Por supuesto, la meta es que seamos buenos creyentes, pero que reconozcamos que aún todos los que estamos en Cristo tenemos muchas tendencias, muchas palabras, muchos pensamientos, muchas acciones que no reflejan lo que es la santidad, lo que es el amor de Dios y hemos fallado. Incluso decirle a Dios, Señor, perdóname por lo que he hecho, como Job llegó a decir, porque no te santifiqué. No te glorifiqué, me enfoqué en mi dolor, me enfoqué en mis pérdidas, me enfoqué en mi depresión, pero no dije Dios es el Señor, Dios es bueno, y aunque no me gusta el sufrimiento y fue muy largo mi sufrimiento, yo quiero estar delante de ti. Entonces, el arrepentimiento es una realidad y no esperemos a que acabemos nuestra vida para arrepentirnos. A la gente que no tiene una relación con el Señor como creyente, le invitamos a que se acerque a Dios. El arrepentimiento que no sea cuando vayamos a morir, porque incluso algunos no sabemos si tenemos tiempo de arrepentirnos, conciencia o tiempo.
Hoy es el día de la salvación. Entonces, quienes no conocen del Señor, le invitamos a acercarse, a arrepentirse, en humildad, pedirle perdón a Dios y que el Señor lave con su sangre, con la sangre de su Hijo, nuestros pecados. Entonces empezamos una etapa de ser creyente y un crecimiento espiritual. No es una etapa color de rosa, hay de todo en el cristianismo, pero sí tenemos la bendición de estar en ese pacto de salvación con el Señor. Y quienes ya estamos en el Señor, hermanos, pues que sigamos cada día arrepintiéndonos de lo que hemos hecho, que no caigamos en esa situación como creyentes de un corazón duro, de un corazón que no reconoce a la gracia de Dios. Una segunda etapa para superar una crisis es el crecimiento. Crecimiento. Job 42, del 4 al 6. Dice el versículo 2, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. El crecimiento de Job se da tomando una frase que Dios mismo le dijo en el 38:3. Cuando Job estaba todavía ofuscado, enojado, deprimido, y no entendía que su sufrimiento no era un castigo, Dios le dijo, como tú estás en una situación de creer que conoces todo, yo, Dios, te preguntaré. Imagínense qué impresionante es que Dios nos pregunte a nosotros. Porque no nos tiene que preguntar, es el que lo sabe todo. Nosotros estamos tan limitados, somos tan falibles, tenemos tanto error, tanto pecado alrededor. Pero Dios le dijo así a Job, como tú piensas que por tu sufrimiento no lo mereces, porque eres justo, yo te preguntaré. Ahora aquí Job toma la misma frase y dice, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces la relación se vuelve correcta del 38:3 al 42:4. Cuando es el hombre quien le tiene que decir a Dios, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y que nunca lleguemos a pensar que Dios nos tiene que preguntar a nosotros o pedirnos permiso para algo. Dios es soberano. Dios sabe perfectamente lo que hace. Ese concepto choca con el humanismo que nos enseñan en las escuelas. Porque en las escuelas nos enseñan que el hombre merece todo, que es el centro de todo, que es el importante. Y tenemos una serie de ideas ahí, ¿no? El humanismo, el materialismo y una serie de filosofías que hay alrededor donde el centro es el hombre. Entonces todo eso es lo que la gente produce y cree, pero no es cercano a lo que Dios dice. El hombre es importante para Dios, pero Dios puede disciplinarnos, Dios puede permitir que suframos, Dios puede hacer que perdamos todo lo que nos parece valioso y sin embargo nosotros tenemos que aprender. Dice de una manera muy humilde Job, oye, te ruego y hablaré. Entonces cuando él se acerca a Dios no es con soberbia. ¿Sabe usted que muchas personas se acercan a Dios con soberbia? Toda esta gente que decreta y que declara y que confiesa es como ordenarle a Dios. Dios no tiene por qué recibir ninguna orden de parte nuestra. Él es el que ordena. Yo soy el humilde siervo si soy un creyente y si no soy creyente tengo que empezar a ser creyente, pero realmente quienes nos acercamos con ruego somos nosotros. Yo te ruego que me escuches, Señor. Y no de una manera soberbia, como que merecemos todo, porque también eso es lo que enseñan en el mundo, o es lo que los medios y los científicos, los artistas, todos los días dicen, el hombre merece todo, lo que el hombre quiera, como al hombre le parezca. Y eso, hermanos, pues es una filosofía errónea. Realmente, sí, Job recuperó la humildad cuando le ruega a Dios, dice, yo te ruego que me escuches. Entonces, ese modelo de oración, ya Job empieza a ser un maestro de fe. De ser un maestro de sufrimiento, se convierte en un maestro de fe. Porque sufrió mucho, pero ahora empieza a desarrollar la fe. Yo no quiero el sufrimiento, no lo voy a buscar, va a llegar, aunque yo no quiera, va a llegar muchas formas de sufrimiento, pero cuando venga el sufrimiento, no voy a cuestionar a Dios, no voy a decirle, ¿por qué lo permites? Yo no merezco que tú me trates así, que permitas que me pase esto. Realmente cuando pase algo grave en nuestra vida, tenemos que rogar y hablar al Señor y pedirle que nos enseñe Él a nosotros. Dice, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces, Job se ubica como el discípulo. Recuerda que todos somos discípulos de Cristo, entonces los que preguntamos somos nosotros. El maestro nos va a contestar o va a disponer lo que él quiera y los que están preguntando somos nosotros. Porque a veces hacemos preguntas totalmente indebidas, ¿no? Fuera de la autoridad del Señor, preguntamos en contra de su autoridad. Aquí está preguntando bajo la autoridad de Dios. Como tú permitiste mi sufrimiento, como tú permitiste todas las pérdidas, yo te voy a preguntar para que tú me enseñes. Y esta es una buena actitud para un creyente, una actitud de ser enseñable. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje continuo. No hemos llegado a un punto en que ya no vamos a aprender más. Realmente hasta el último día de nuestra vida terrenal seguiremos aprendiendo.
Todos estamos aprendiendo todos los días, no importa la edad, si somos niños, jóvenes, adolescentes, adultos o ancianos, en todas las edades seguimos aprendiendo. Tampoco si tenemos poco tiempo o mucho tiempo en el Señor, porque quienes tienen poco tiempo en las cosas de Dios tienen muchas preguntas, pero también quienes tenemos años ya en el Evangelio, seguimos en la capacidad de aprender, en la disposición de aprender. Te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces, Job se ubicó, primero como el que ocultaba el consejo sin entendimiento, y ahora como el que sí pregunta a Dios con toda humildad y lo hace para tener una capacidad de aprender. Me enseñarás. El 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este es un versículo también central en nuestro texto, porque revela cómo es un creyente que no era perfecto como creía ser. La frase de oídas te había oído es una acción temporal en el pasado. O sea, conocí de Dios un poquito. Es un proceso que empezó hace tiempo y terminó. ¿Cuántas veces es así de imperfecto nuestro conocimiento de Dios? Hemos de oídas, dice, ¿no? O sea, como quien escucha algo, pero ni siquiera es algo muy claro o que le parece importante. Hay tantas cosas que escuchamos. Y este hombre dice, de oídas yo te había oído. O sea, sí conocía de Dios, aunque decimos es anterior a la ley de Moisés. De hecho, no es ni siquiera judío Job, es un árabe posiblemente. Pero de lo que conocía de Dios, desde su juventud entregado, como vemos en el contexto, un hombre justo que administró, que prosperó, que tuvo 10 hijos, que tuvo mucha hacienda, que era un hombre importante en su ciudad. Todo eso que él era como un hombre justo, era como de oídas. No había llegado a un conocimiento pleno de Dios, salvo que con el sufrimiento sí empezó a conocer más a Dios. Por eso decimos, el sufrimiento que tanto tratamos de evitar nos va a enseñar muchas cosas de Dios. Finalmente, con el sufrimiento nos ponemos más a reflexionar, nos ponemos más a disponernos, nos ponemos más a tener la capacidad de aprender de Dios que cuando estamos sanos. Algunos cuando estamos sanos tenemos tantas actividades, tantas salidas, tantos compromisos, que a veces no damos lugar a estar platicando con Dios. Y tal vez en un tiempo como estamos ahora de este confinamiento, es una buena oportunidad para que oigamos más al Señor. Que digamos, yo quiero oírte más. Quizás no de oídas porque sí te conozco ya como creyente, pero quien no ha conocido a Dios todavía, esta es la frase que le describe. Te escuché de oídas. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Y esto ya es un presente perfecto. O sea, te estoy viendo en este momento y te voy a continuar viendo. Es una acción que empezó hoy y que creo que va a durar mucho tiempo todavía, como una acción continua. Entonces, conocer a Dios no es un momento, no es una ceremonia, en una predicación, en un culto, es conocerle todos los días. Es conocerle en la oración. Nosotros que tenemos la palabra escrita, es todos los días buscar la palabra, todos los días orar, todos los días clamar por lo que nos pasa, todos los días compartir su palabra. Eso es conocimiento de Dios. Entonces Job sí llegó a crecer tanto porque decía, como yo te conocía, era como oír algo así, que no era muy completo, pero ahora te estoy viendo continuamente. Y este proceso empezó en poco tiempo. Mis ojos te ven, tenía poco tiempo en que Job estaba empezando a recibir la respuesta de Dios. Estaba empezando a buscar a Dios como Dios quiere y no como Job quería. Porque a veces los hombres buscamos a Dios como queremos y no como Él quiere que le busquemos. Entonces, este hombre ahora empieza a profundizarse con Dios, ya no nada más próspero, no nada más importante en su ciudad, no nada más como un hombre ejemplar en muchas cosas, sino como un hombre humilde que empieza a buscar al Señor, un hombre que empieza a crecer. Entonces, el crecimiento espiritual, que es estos versículos de 4 al 6, es una parte importantísima para los que somos verdaderos creyentes. Yo tengo que crecer. No me puedo quedar como me estuve hace años. Tengo que estar creciendo todos los días. Y cada experiencia, cada situación me va a llevar a un crecimiento espiritual. Dice el 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces el arrepentimiento de Job era tan genuino que él dice, me aborrezco. Entonces imagínese usted todos los que nos amamos desde que somos pequeños, porque Dios nos puso eso, el amor propio, nos hemos amado, sentimos que Dios nos ha bendecido, que tenemos cualidades o cosas así. Ahora Job dice, yo me aborrezco. O sea, me estoy desplazando totalmente, porque yo no soy tan bueno como creía. Aunque era un buen esposo, un buen papá, que dice que ofrecía sacrificio por sus hijos continuamente, que era justo en su trabajo, que pagaba bien, que estaba prosperando mucho, que era importante de los jueces de su ciudad. Todo eso que era muy bueno, que puede ser bueno para cualquiera de nosotros, dice Job,
yo me aborrezco. Porque todo esto no me dio la calidad moral y espiritual de conocer más a Dios. Y que en el sufrimiento le voy a alabar. Sí me voy a poner deprimido, me voy a sentir frágil, me voy a enfermar, perderé hijos, perderé hacienda, perderé todo. Todo lo que Job pasó. Y nosotros podemos hablar de eso y más, porque todos tenemos diferentes áreas en que sufrimos. Pero dice Job, yo me aborrezco porque no glorifiqué a Dios. Porque en medio de mi dolor, yo me sentía tan autojustificado que no estaba viendo que Dios es el justo. O sea, cuando el creyente se ve a sí mismo como justo, no ve a Dios que es justo realmente. ¿Sabe? Dios es perfectamente justo. Ese es otro atributo de Dios aquí. ¿Fue justo que Dios permitiera esto en Job? Totalmente. Este varón ya tiene 3.500 años en el reino celestial, en espacio, que llamamos el espacio intermedio, porque murió, como veremos la próxima semana. Pero qué deleite saber que él sufrió mucho, muchas pérdidas, pero para crecer espiritualmente y para ser un ejemplo de fe. Este hombre que llegó a ser ejemplo para todos los que creemos no fue fácil, hermano. ¿Sabe? Ser ejemplo de fe no es fácil. Hoy día se mercantiliza mucho algunas áreas del ministerio y la imagen ministerial, pero no es imagen o prosperidad económica o ministerios así muy destacados, que no están mal en sí, están bien los ministerios, pero cuando el hombre no sabe que es malo en sí, no se puede aborrecer a sí mismo por su pecado, no se ha arrepentido. Cuando Job decía, maldigo el día en que nací, maldigo el día en que dijeron nació un varón, ¿por qué no mejor fui abortivo? Así dice literalmente. O sea, da expresiones de mucho dolor. No se estaba dando cuenta que al no glorificar al Dios justo, se sentía más justo que Dios. Y eso es un pecado, ¿no? Nadie puede ser más justo que Dios. Dios es perfectamente justo. Y ahora que Job ha estado ya en este estado que decíamos intermedio, disfrutando previamente de lo que será el reino celestial, qué bendición para él saber que Dios le dio la fortaleza para soportar el sufrimiento. Porque aunque Job sufrió mucho, ¿quién le dio la fortaleza? Pues Dios mismo nos da la fortaleza. Recordamos que todo pertenece a Dios, ¿no? ¿Quién le guió para que al final hablándole Job creciera espiritualmente? Todo viene de Dios, hermano. Recordemos que Dios es el dueño de todo. Nosotros solamente somos administradores. Aún de la salud y la vida y la familia somos administradores nada más. Entonces llegó a decir así, me aborrezco, me desplazo totalmente, me quito todo el valor que yo creía tener. Estaba sobrevaluado. Muchas personas están sobrevaluadas. Se sienten demasiado buenas, demasiado inteligentes, demasiado con cualidades más allá incluso que Dios. Y por eso cuando Dios permite un sufrimiento empiezan a extrañarse. Ese es el problema que tenía Job. Y dice, no nada más me aborrezco, dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es el contexto cultural. O sea, el polvo, usted recuerda que los judíos del tiempo de Jesús incluso, cuando estaban con mucho sufrimiento, se ponían una ropa pues muy incómoda, el cilicio, una ropa que era de piel de oso literalmente y pues lastimaba mucho la piel. Se ponían ese cilicio y se echaban polvo y ceniza en la cabeza. Y en ese desierto, imagínense, es un sufrimiento muy grande, ¿no? Arrojarse polvo, o sea, es algo sucio. El polvo está sucio, me va a incomodar, me va a causar algún problema en la piel tal vez. Y la ceniza también se echaban las cenizas, que era muy incómodo para ellos, ¿no? Entonces era una expresión de pleno arrepentimiento. O sea, no es, decíamos, un dolor leve por haber fallado o perdido, sino un gran dolor por haberle fallado a Dios. Job se aborrece a sí mismo por su soberbia, que no reconocía al Dios justo, y se arrepiente en polvo y ceniza. O sea, está dispuesto a estar incómodo, a estar muy en una cuestión humillante con tal de crecer espiritualmente. Y sabe, si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que empezar a caminar en esa área de la humildad. Todos tenemos que ser más humildes. Dice, aquí tenemos que aplicar en cuanto al arrepentimiento para nosotros, hermanos, un cambio radical de actitud. Dios es radical en todo, ¿se fija? En su creación, en su amor, al enviar a su Hijo, la labor del Espíritu Santo en la iglesia, Dios es radical. Dios toma el límite más extremo y es lo que Él hace y bendice. Entonces, en esa radicalidad de Dios, nosotros también tenemos que hacerlo y cambiar la actitud. Como Job, en vez de decir yo soy justo, no merezco sufrir,
o yo merezco más de lo que tengo. Eso es otra falla que tenemos. En vez de eso, hermanos, hay que trabajar mucho para tener sí la prosperidad, la familia, los hijos, la hacienda que tuvo Job, incluso la salud, quienes tenemos que estar batallando para recuperarla, pero en medio de eso, con una actitud en la que alabemos a Dios. Si usted hoy tiene un dolor tan grande como era el perder hijos, alabe a Dios por esto. No es fácil, es una cuestión muy complicada, pero incluso la gente que no conoce de Dios no la puede entender. ¿Cómo puedes darle gracias a Dios porque muere un hijo tuyo? Eso es extremo también. Decimos, es radical. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición allí de que si perdemos a un hijo que nunca queremos que pase, en medio de eso, darle gracias a Dios. Por esa vida que nos permitió tener el tiempo que fue, sea un niño, un joven o un adulto, tenemos que darle gracias a Dios por eso. Es una actitud radical. Job ya que dijo, mi familia, mis hijos, perder lo económico. Recuerde, él era un hombre muy rico. No perdió poca hacienda, perdió una gran hacienda. Cuando perdamos en lo económico, también decirle al Señor, gracias Señor, porque perdí. No siempre es ganar, no siempre voy a prosperar, no siempre voy a tener aquello que yo creo que es valioso para mí en lo material, pero cuando lo pierda, te voy a dar las gracias a ti. Y esto nos lleva a superarlo más, hermano, con más rapidez, superar esas pérdidas o la salud. Quienes hoy estemos enfermos, le digamos, Señor, te doy gracias porque estoy enfermo. Eso es también una actitud extrema, porque nadie queremos estar enfermos. Sin embargo, en medio de todo el sufrimiento, aprendemos y decimos, Señor, yo quiero que estas grandes pérdidas me enseñen algo. No me siento contento de haberlas perdido, pero sí te alabo a ti. Entonces, no es alabo a Dios cuando estoy contento, alabo a Dios siempre. Cuando tengo esas pérdidas, cuando tengo ese dolor, esa enfermedad, quiero alabar. Y eso es la madurez espiritual, hermano. Esto es muy para creyentes, ¿no? Dios quiere que maduremos espiritualmente. No sé cuántos se sientan maduros en las cosas de Dios, pero sí tenemos que ver que tenemos a veces un conocimiento imperfecto. Como dice, de oídas te había escuchado. Entonces, a veces así tenemos un conocimiento muy lejano de Dios. Pero también quienes en algún momento oyeron de Dios y se han apartado, les invitamos a acercarse más. Hoy es la oportunidad de acercarse. Dios merece que nos acerquemos, que nos arrepintamos, que estemos en sus caminos, que crezcamos en conocimiento también. Esa ilustración de la vista y del oído nos habla de conocer mejor a Dios y constantemente. Entonces, Job nos da una lección de que no seamos creyentes de oídas, creyentes imperfectos, sino creyentes de una manera presente, de una manera continua. Yo quiero seguir alabando al Señor. Ciertamente hay días que parecen muy bendecidos para nosotros, ¿no? Parece que no perdimos nada, parece que todos estamos bien en casa y eso es fácil alabar a Dios. Y por supuesto hay que alabar a Dios, pero cuando tengamos pérdidas grandes, como la que Job tuvo, que podamos alabar al Señor. Eso va a ser la meta de nuestra madurez. ¿Qué tan maduro soy? Es qué tan dispuesto estoy a sufrir. Si soy maduro, estoy dispuesto a sufrir. Si soy inmaduro, no estoy dispuesto a sufrir. Y las evidencias del arrepentimiento de Job eran sus motivaciones y sus conductas. Él consideró su conducta y se dio cuenta, no glorifiqué o santifiqué a Dios. O sea, no reconocí a Dios cuando estuve enfermo. Cuando perdí a mis hijos, cuando perdí mi hacienda. Entonces ahora yo quiero reconocer a Dios. Y eso es el principio de la restauración, el arrepentimiento. El arrepentimiento es un primer paso para que lleguemos a la restauración. Y las conductas hay que hacerlas, posiblemente no como Job, con silicio y con ceniza y con polvo, pero sí que nos duele haber fallado al Señor. Usted tiene que cambiar sus conductas de santidad ahora, conductas de servicio, conductas de amor, conductas que reflejen el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Porque a veces los creyentes tenemos conductas que no están en armonía con eso, con el Espíritu Santo ni con el Señor Jesús, ¿no? El fruto del Espíritu ni el modelo de Jesús. Entonces sí tenemos que arrepentirnos. Pero queremos ver en la etapa final de nuestro texto la etapa de la restauración. Job 47, del 7 al 9. Usted recuerda que restaurar es volver a colocar algo en su lugar. Pero muchas personas hablan de restauración como ubicar un hueso en su lugar. ¿Se imagina una fractura? Cuando tenemos una fractura y ese hueso se tiene que colocar en su lugar para poder empezar un proceso de sanidad, es muy doloroso. Quienes lo han sufrido o quienes son médicos o personas que están relacionados con esto saben que es doloroso. Entonces, la restauración también duele. Cuando hemos caído en la autocomplacencia como Job o en la autojustificación, tenemos que llegar a un proceso de restauración. Y es doloroso,
perder, decíamos, la soberbia, reconocer más que no éramos tan creyentes como creíamos, como pensábamos, o no éramos perfectos como hubiéramos querido, y empieza entonces nuestra restauración. Dice el 42:7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado lo recto de mí, como mi siervo Job. Entonces, estos tres amigos que por mucho tiempo estuvieron atacando a Job, decíamos, uno muy legalista, otro con una gran falta de amor y otro con un gran desconocimiento de Dios. Esas tres áreas que a veces los creyentes repetimos porque nos portamos igual, como juzgando a los que sufren, dice Dios que tiene que arrepentirse. Entonces, hermano, aquí tenemos también un principio de paz en nuestro corazón. Si estos tres que eran supuestos amigos, aunque Job dice que eran mayores que él, eran de la edad de su papá, dice Job, nunca trató de confrontarlos. No estuvo de acuerdo con lo que le decían, pero quien les confronta de una manera muy directa es Dios, hermano. ¿Quién va a confrontar a los que tienen esa falta de amor? Pues Dios mismo. Entonces, cuando Dios le habló a Job, dice, también le habló a esas tres personas y dijo, mira, se encendió contra ti. Aquí tenemos que hablar algo medular, hermanos. Siempre tengamos cuidado de lo que hablamos, porque tenemos mucho descuido en el hablar. Como dice Santiago, ¿no? Nuestra lengua es un miembro que hace mucho daño, enciende grandes bosques, ¿no? Una pequeña llama. Se nos hace muy fácil hablar. En este caso, los tres amigos de Job se les hizo muy fácil atacarlo y decirle, estás sufriendo, y era la misma idea, porque algo muy malo hiciste. Entonces el legalista le decía, tú tienes que estar más con Dios, no has sido como debes de ser. Otro que le faltaba el amor, ¿no? Pensaba que Job había hecho algo muy grave y decía, te estoy acusando, ¿no? Y otro más también era por el estilo. Entonces, estos tres legalistas o personas sin amor no reflejan la gracia de Dios. Lamentablemente, en la iglesia cristiana muchas veces tenemos personas así. Y tenemos que confrontar y buscar con el Señor que nos restaure, porque no es una forma correcta de dirigirnos al que sufre. Posiblemente Eliud empezó a glorificar más a Dios, aunque no reconoció del todo lo que Dios estaba haciendo con Job, pero tuvo un poco más de acierto en su perspectiva. Pero Dios entonces confrontó a estos tres amigos y les dijo, ustedes tienen que estar en un juicio porque no hablaron lo recto de mí como mi siervo Job. O sea, la misma falla de Job, no santificar o no glorificar a Dios, no hablaron de Dios lo bueno. Ninguno dijo, Job, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios va a estar contigo. Estaban hablando mucho de condenación. Entonces, es importante que veamos que lo que hablamos, y sobre todo delante de Dios, siempre puede ser tomado en cuenta. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque muchos tenemos esa facilidad de maldecir o tenemos la facilidad de hablar palabras, como dice el texto bíblico, pues sin sentido, ¿no? Y tenemos entonces que hablar lo recto de Dios. Ahora, es muy notorio ver aquí cómo el Señor le da un lugar especial a Job después de un tiempo muy breve de arrepentimiento. Job por mucho tiempo estuvo en el estatus de acusar a Dios, pero en cuanto Job se arrepintió, Dios dice, Él es mi siervo Job. Dios perdona de inmediato. No fue un proceso largo, no fue un proceso de meses o de años en que Job fuera creciendo. Es un momento en que se arrepintió. Y cuando se arrepintió, Dios dice, Job es mi siervo. Entonces es tan importante arrepentirnos, es tan importante ir a fondo con las conductas y cambiar, porque Dios sí quiere bendecirnos, pero a veces nuestro carácter, nuestra forma de pensar o de hacer las cosas no es la correcta. Entonces aquí el trato con quienes sufren una crisis, hermanos, tiene que ser de amor. Ahora que tenemos tanto dolor alrededor nuestro, que nunca caigamos en tratar de hablar de un juicio de parte de Dios o atacar a la gente, sino que los recibamos con misericordia. Posiblemente no podemos tocarlo en acercarnos. Todos sabemos cómo está la situación de este contexto tan tremendo, pero por lo menos que sí estemos en la cercanía del afecto. De decirle a la gente, pues por cualquier medio electrónico que hoy se pueda hacer, entiendo tu dolor, o me duele que tú estés sufriendo, o le voy a pedir a Dios que te bendiga. O qué tal si decimos, Dios es bueno y te va a bendecir. Porque la gente no conoce al Señor. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de glorificar a Dios en esto. Quienes aman a Dios le glorifican en las crisis. Si estos tres amigos de Job hubieran amado también a Dios de manera perfecta, en vez de hablar de lo injusto que era Job, hubieran hablado de la justicia de Dios.
Y Job mismo tenía esa conducta. Entonces, el trato con los que sufren una crisis siempre tiene que ser de mucha consideración, porque todos vamos a sufrir, hermano. Todos vamos a sufrir. A veces, cuando somos fuertes o jóvenes o estamos sanos, no pensamos la posibilidad. Pero la enfermedad puede llegar en cualquier momento. Y entonces sí es importante que nosotros, así como esperamos que un día cuando suframos, Dios permita que alguien tenga misericordia con nosotros, hoy tengamos misericordia con los que sufren. Y también el trato con quienes son injustos. En este caso, Dios les dice, no me dieron la gloria y por esto tienen que tener un juicio. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que decimos, cómo nos acercamos a los que sufren. Es importante que lo hagamos con amor. 42:8 dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreceré holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Entonces, en esta descripción de una oración que Dios pide de un holocausto, vemos cómo Dios de inmediato usa a Job como su siervo. Job fue restaurado de su mala conducta, de soberbia, pero de inmediato es llamado siervo de Dios, decíamos. Y también aquí cuando Dios le pide a estos 3 varones 7 becerros y 7 carneros, era un holocausto muy fuerte, eran muchos animales, 14 animales allí. Y dice: ofrezcan holocausto por ustedes. O sea, tienen que arrepentirse. Siempre, así como Job se arrepintió de su soberbia, de su autojustificación, los 3 amigos tenían que arrepentirse de no alabar a Dios y no reconocerle y haber atacado a Job como si estuviera en pecado. Y dice: y mi siervo orará por ustedes. ¿Se da cuenta qué tan radicalmente importante es la oración? Siempre es muy, muy necesario que oremos. Entonces, cuando estos amigos ofrecieron los 7 carneros y 7 becerros, recordemos, no estaba todavía la ley de Moisés, ni siquiera era el país judío donde estaban estas orientales y Job, pero Dios le dice: van a hacer este holocausto. Ellos saben lo que era un holocausto. Y dice: porque voy a oír a mi siervo cuando ore por ustedes, lo voy a atender para no tratarlos a ustedes afrentosamente. ¿Sabe que hay un trato afrentoso de Dios? O sea, hay una afrenta, una vergüenza por mi conducta. Los 3 amigos que no glorificaron a Dios y que acusaron a Job de ser un hombre muy malo, estaban tan equivocados en las 2 cosas, podían ser tratados afrentosamente. Dice: pero por un sacrificio que van a hacer, y la oración de Job va a quitarse ese castigo, porque de cierto a él lo voy a atender. ¿Por qué no hablaron de mí con rectitud, como mi siervo Job? Otra vez, imagínense, le llama siervo a Job. Versículos 7 y 8 dice: como mi siervo Job. Como mi siervo Job. ¿Por qué? Porque Dios quiere que de inmediato seamos sus siervos. Dios nos quiere restaurar. Hay que aceptar esta ofrenda, ¿no? 42:9 dice: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la ofrenda de Job. Entonces Dios está dispuesto a aceptar las ofrendas de quienes quieran. Quienes se quieran arrepentir en ese momento, Dios les quiere aceptar. Trasladando esto a nosotros, hermanos, recordemos que Dios es perfectamente justo. Aunque tenemos tanto dolor alrededor nuestro, que tenemos tanto sufrimiento, tenemos que recordar que Dios es justo y queremos que su justicia se aplique a la gente, pero también su amor, y que la gente le conozca. Que sea un tiempo de que podamos compartir la palabra, que enviemos mensajes, que enviemos palabra, que hablemos por los medios que podamos para que la gente escuche la palabra del Señor. Y la expiación de nuestra ya no va a ser un holocausto de 7 becerros y carneros. Nuestra expiación es Jesucristo. El sacrificio por nosotros es Jesús. Entonces, el que nos pagó por nuestros pecados es Jesús. Quienes somos creyentes y hemos sido falibles como Job, que se autojustificaba, y sus 3 amigos que lo atacaban por ser un pecador, son creyentes. Los creyentes tenemos que arrepentirnos y nuestro sacrificio sigue siendo Jesús. Por eso dice la palabra: la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y es tiempo perfecto también. O sea, una acción que empezó ayer, que continúa hoy y estará también mañana. Son actitudes que hay que hacer para que cambie nuestra afrenta y la obediencia. O sea, estos hombres que habían sido pues amigos de Job, así como que lo acusaban mucho, al momento que Dios les habló, ellos enseguida hicieron ese holocausto. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de ver esas 3 etapas de arrepentimiento, crecimiento y restauración. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios nos bendiga con su palabra y sí que podamos compartir. Les invitamos a compartir todo lo que puedan, no nada más este mensaje, todos los mensajes que podamos, para que la gente reciba consuelo. Y recordemos nuestra oración todos los días, porque el dolor está muy cerca de nosotros, pero queremos que este tiempo sea de bendición para el Señor. Vamos ahora delante del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que sigas bendiciendo a todos los que estamos en Cristo, que podamos seguir creciendo, Señor. Ciertamente no podemos reunirnos en templos, quizás todavía por muchas semanas, pero
Te damos las gracias porque nos reunimos espiritualmente, Señor. Y estos medios electrónicos que tanto nos ayudan, gracias por la gente que nos asesora, por los que están trabajando en estos medios, porque son una bendición, Señor. Son verdaderos ángeles tuyos que nos ayudan a seguir comunicados, a estar subiendo cualquier mensaje para nuestros niños, para los jóvenes, para los adultos, las mujeres también que tenemos en Coacalco con damas, y en cada iglesia seguramente están usando estos medios, Señor. Pero quisiéramos que cada día nos arrepintamos delante de ti, Señor. Arrepentimiento, crecimiento y restauración. Tenemos que seguir con el sufrimiento encima. No lo buscamos, no lo queremos, pero cuando venga, Señor, tú eres bueno y eres justo. Que nunca nosotros nos sintamos más justos que Dios, que sintamos que somos muy buenos y no merecemos lo que está pasando. Ciertamente no queremos que haya esas pérdidas tan grandes, pero cuando vengan, Señor, que tengamos arrepentimiento y que tengamos un corazón de crecimiento espiritual. Ayúdanos a madurar, Señor, porque a veces hemos sido tan infantiles como esperando solamente cosas buenas, esperando solamente lo que nos agrada, y eso es una gran inmadurez. También la madurez es recibir lo malo y darte gracias por eso, Señor. Que como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros te alabamos cuando nos das y también cuando nos quitas. Y te queremos alabar en medio de esto y que tengamos una restauración personal como Job, Señor, que pudo crecer espiritualmente cuando se arrepintió delante de ti y reconoció que había oscurecido el conocimiento, el consejo, con actitudes sin sabiduría. Nosotros queremos seguirte y aprender a adorarte en todo. Ponemos en tus manos a tu iglesia en el mundo para que predique, y a toda la gente que hoy sufre, Señor, en esta terrible pandemia, te rogamos que bendigas, que levantes, que restaures, Señor, que tú tengas misericordia de la gente que sufre tanto. Y Padre Santo, que como siempre oramos, quienes están allí en la primera línea, médicos, enfermeras, los camilleros, las personas de intendencia, toda la gente que está trabajando ahí, Padre, los guardes, y que haya provisión, porque ciertamente hay un caos económico, un caos familiar. La gente tiene que en gravedad dejar su familia, Señor, ser internados. Sabemos que es una situación tan compleja. Rogamos que tu nombre sea bendecido y que, Señor, en medio de todo esto podamos tener un testimonio en el cual te glorifiquemos. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.